Pasamos a las noticias de salud y para ello me acompaña Mar Romero Salamar. Un saludo para usted. Buenos días, Ángela. Con los buenos días hablemos de la Organización Mundial de la Salud, que está buscando un nuevo tratado para hacer frente a futuras pandemias. Al parecer seguimos sin estar listos, ¿no? Seguimos sin estar listos, pero al menos están dando unas conversaciones que quizás nos podrán ayudar a largo plazo a estar mejor para el futuro. Esta semana está reunida la Junta de la Organización Mundial de la Salud y se hizo público este primer borrador para un potencial tratado. Vamos a repasar los principales puntos. Una de las medidas más concretas es reservar el 20% de vacunas y tratamientos que se compren en los países más ricos para poder darlos a países que tengan más dificultad en acceder a este tipo de bienes, ¿no? De vacunas, test, tratamientos, todo. Un 10% sería donación y un 10% sería vendido, digamos, a un precio negociado amigable. También levantar los derechos de propiedad intelectual de estas vacunas, tratamientos, test, todo lo que sirva para combatir la pandemia durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. También se pide más transparencia en los contratos públicos con las industrias farmacéuticas y que se hagan nuevos acuerdos para compartir la información sobre los patógenos que sean de riesgo con más rapidez. Estos son algunos de los puntos que se conocen hasta ahora. El debate alrededor de la propiedad intelectual de las vacunas, que hemos visto muchísimo en estos años, continúa presente. ¿Qué es lo que opina la industria farmacéutica, Mar? Sí, ha sido uno de los grandes tira y aflojas de esta pandemia del COVID-19. Se llegó a levantar temporalmente las patentes de propiedad intelectual, pero solo fue después de largas conversaciones, después de que las farmacéuticas ya hubieran ganado beneficios millonarios con la venta de las vacunas que desarrollaron muy rápidamente, y cuando la brecha de vacunación, ¿no?, entre los países con poder adquisitivo y los que no lo tienen ya era muy amplia. En general, la industria farmacéutica lo que defiende es que estos incentivos, ¿no?, de los beneficios que pueden hacer vendiendo sus productos es lo que los hace desarrollar tan rápido y ponerle tantos recursos a desarrollar las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, o contra lo que sea que tengamos que hacerle frente al futuro. Escuchemos las declaraciones del director de la Federación Internacional de Farmacéuticos. La respuesta innovadora de la industria farmacéutica al COVID-19 demuestra que un ambiente de vibrante innovación, combinado con un acceso rápido de los patógenos y con las colaboraciones público-privadas, son esenciales para una respuesta efectiva a la pandemia. Debemos construir sobre lo que fue bien en la pandemia actual. Sigamos por esa línea. ¿Qué fue bien en la pandemia? Pues es un buen momento, ¿no?, para hacer esta recapitulación y este balance, porque precisamente la Organización Mundial de la Salud decía que estamos ya en un punto de inflexión en esta crisis sanitaria. Es cierto y se tiene que reconocer que hubo una gran rapidez a la hora de desarrollar test para detectar el COVID-19, también las vacunas, distintas vacunas además que se complementaron entre sí, como lo estamos viendo ahora con los esquemas de vacunación. Pero es cierto que fue la primera vez que se requirió una coordinación y una cooperación internacional a nivel sanitario tan alta, y en ese sentido podemos decir que fue un fracaso bastante grande, y no son mis palabras, son las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Recordando solo algunos de los episodios más oscuros alrededor de las vacunas del COVID-19, recordemos cuando se donaron a países africanos vacunas que estaban a punto de caducar. Por ejemplo, COVAX, que era el esquema internacional destinado a repartir más igualitariamente estos fármacos, no logró ni más o menos aproximadamente la mitad de su objetivo. O el momento de Omicron, ¿no? Se pide precisamente rapidez a la hora de detectar patógenos. Sudáfrica avisó muy tempranamente de una variante que podía ser de riesgo, como después se demostró que era, y la respuesta internacional fue cerrar fronteras, cerrar cualquier tipo de canal de ayuda. Es decir, que en ese sentido es cierto que si bien hubo muchos beneficios para las farmacéuticas y hubo un avance significativo en términos de investigación y de ciencia a nivel social, tenemos pocos logros que celebrar. Qué vergüenza. Sí, la verdad es que sí. Estas crisis sacan lo mejor, pero también lo peor de nosotros. ¿Qué dicen las organizaciones de la sociedad civil? Pues precisamente para intentar solventar ese tipo de cosas apoyan la propuesta del tratado que está impulsando la Organización Mundial de la Salud y también piden aprender de los errores. Escuchemos. Most countries were unprepared for COVID-19. La mayoría de los países no estaban preparados para el COVID-19 y la mayoría siguen sin estar listos contra algún brote futuro. No habrá excusa para una ausencia continuada de preparación después de estos 3 terribles años. Estar preparado significa estar listo para responder, recuperarse y aprender lecciones para la próxima ocasión. To recover and to learn lessons for the next time.
La propuesta de la Cruz Roja, estábamos escuchando su secretario general ahora, es que todos los países aumenten al menos un 1% su gasto en salud pública. Repasando algunas de las cifras en la región latinoamericana, pero también en España, vemos que los países, por ejemplo, México, solo gasta un 6% de su PIB en inversión en salud pública. Bolivia 7,8%, Colombia casi 9% y España, uno de los países europeos que también tenemos aquí para comparar, más del 10%. Sin embargo, eso no quita que España fuera, por ejemplo, uno de los países más golpeados por la pandemia, que se evidenciara que faltaban pues muchos recursos para hacerle frente a los problemas que puso. Eso nos da pues una idea de que todos los países tienen mucho camino todavía por recorrer. Para terminar, quería recordar además que, bueno, estamos hablando de este borrador que se ha presentado ahora, pero se calcula que no se aprobará hasta mediados de 2024, precisamente pues porque hay muchos países, sobre todo los países de menos recursos, que impulsan a favor del tratado, ¿no?, que piden que se haga así, pero luego también hay muchos otros países o el lobby de la industria farmacéutica que influye en muchos gobiernos que van a intentar negociar o limar algunas de estas diferencias. Es decir, que tenemos todavía mucho debate por delante antes de tener una guía, ¿no?, o un tratado que nos diga cómo tenemos que responder a las futuras pandemias. Y eso sin pensar en que funcione. Exactamente, sin ni siquiera haberlo probado. Pues Mar, muchísimas gracias a usted por la actualización y los datos que no son reveladores, son vergonzosos y hay que seguirlos mencionando. Hay que seguirlos mencionando, sobre todo para no olvidarlos en el futuro. Muchas gracias. Gracias.